El día domingo pasado le decía yo cuando introducía la meditación que era la primera vez que nos reuníamos y no quería venir y hacer un recuento de las cosas que estamos viviendo, porque las estamos viviendo todos los días. Sabemos a través de las noticias y las conversaciones las medidas que tenemos que tener para poder cumplir con todas las regulaciones que se dan. Y estoy seguro que en la calle, en las conversaciones familiares, se habla de la situación que estamos viviendo mundialmente. Y en medio de esta situación que nos ha tocado vivir de la pandemia, estaba pensando yo los efectos que esto ha tenido o está teniendo hoy en la sociedad y en la iglesia también. Esta será mi propia opinión y sé que hay muchas otras situaciones reales y verdaderas que se están dando. Pero personalmente creo que esta pandemia ha demostrado la fragilidad de los sistemas humanos. No solamente un sistema, sino que los sistemas humanos. Comenzando con el área de salud, pero ha venido a desquebrajar sistemas económicos, a un gran debate que hay ahora sobre si se abren las escuelas, no se abren las escuelas. Es decir, ha afectado todo, hermano. Y ha desquebrajado, ha venido a mostrar la fragilidad de los sistemas humanos, lo limitado de su estabilidad. Alguna sociedad pudo creer que estaba estable y en este momento se ha dado cuenta que no lo era. También ha demostrado que la ciencia, específicamente la práctica médica, usted sabe que ese es el término correcto, es una práctica médica. En otras palabras, los médicos practican con uno. Eso es literalmente lo que es, por eso se llama práctica médica. No le prometen curarlo, le prometen tratarlo para lograr que podamos estar mejor. Ha demostrado que la ciencia, específicamente la práctica médica, se ha visto forzada a sacrificar lo vulnerable para poder avanzar en los tratamientos. Usted se ha informado un poquito acerca de esto. Hoy los tratamientos han evolucionado. Y hoy, aunque el contagio sigue siendo grande, gracias a Dios, aquí no, ya nos tocó pagar nuestra cuota, pero en otros estados la están viendo bastante seria. Sin embargo, cuando usted mire el análisis, el índice de mortandad no es el que había, porque los tratamientos han evolucionado. ¿Por qué han logrado mejorar los tratamientos? Porque experimentaron ya con otros y se dieron cuenta que unos tratamientos no funcionaban. Y obviamente mucha gente pagó por su vida, por esa práctica médica. No porque los médicos sean malos, sino porque estaban viendo realmente, peleando contra esta situación que no conocían y tratando de ver qué era lo que funcionaba. Y poco a poco se han dado cuenta de lo que está funcionando y están aplicándolo de esa manera. O al menos yo quiero creer que no querían matar gente. Pero el punto es que ha demostrado también que se vieron forzados a practicar para poder evolucionar en el tratamiento. Ha demostrado también que el control, y voy a pensar la manipulación, a una esfera global es algo posible y es algo alcanzable. Si no, vea cómo encerraron a todo el mundo. Es algo posible y es algo alcanzable. También esta situación ha demostrado la necesidad de la tecnología. Y esta tecnología obviamente sigue siendo un arma de dos filos. Aún el día de hoy, una de las cosas que estamos viviendo es que se está monitoreando a través de los teléfonos aquellos lugares,
lo que le llaman los hotspots, y poder controlar que no se propague. Pero aunque la tecnología es buena, cuando se usa de una manera buena también, lamentablemente muchos no la usan o no la usamos de esa manera. Y puede ser también una avenida para poder hacer lo malo. Ahora, en el ámbito espiritual, porque esto es en el ámbito diario, en el ámbito social, pero en el ámbito espiritual, que realmente es lo que más nos debe de interesar. Esta pandemia ha demostrado, obviamente, la fragilidad del sistema humano, y eso nos ha demostrado la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere. No es que el diablo trajo la pandemia y Dios no sabe qué hacer con ella. No, hermanos. Dios es el que ha permitido esta situación. Así Él lo quiso. Hay un propósito detrás de todo esto. Y Él es soberano. Es más, me voy a atrever a decir algo muy delicado, pero lo digo con mucha meditación detrás de todo esto. Quienes han muerto no fue que el diablo se los llevó. Quienes han muerto, estaba escrito que tenían que morir en este tiempo y de esta manera. A veces se mira en las comunicaciones de las redes sociales y dicen, ¿por qué será que pastores o gente cristiana se ha muerto? Porque les tocaba morir en este tiempo. El pensar que Dios está haciendo, o el diablo ha arrebatado de las manos de Dios, sería negar la soberanía de Dios. Dios es el que hace como Él quiere. Usted y yo, bueno, usted no, pues yo me voy a morir cuando Dios quiera. Y de la manera que Dios quiera. Dios es soberano. Es una de las situaciones que tenemos que entender. Y en medio de todo esto, en el ámbito espiritual, se ha demostrado que en búsqueda de una paz y una estabilidad social, las autoridades son capaces de interferir en las prácticas de adoración de la iglesia. No sé si usted se ha enterado, no sé si será en otros estados, pero a lo menos en California me estaban diciendo el otro día que están prohibiendo que en las iglesias se cante. Quieren legislar, quieren que haya una ley que prohíba que en las iglesias se cante. Y esto lo estamos viviendo hoy. Obviamente están peleando y están hasta cierto punto rebelándose a eso, porque es el ejercicio de nuestra fe. ¿Se imagina usted que les hubieran prohibido a quién era Pedro y Silas en la cárcel? Pablo, ¿verdad? Pablo y Silas en la cárcel, que cantaran. Si cuando ellos estaban cantando himnos, la presencia de Dios descendió, rompió lo que tenía que romper, abrió las puertas de las cárceles y los llevó a una etapa de liberación. Esto ha demostrado también la falsedad de falsos ungidos que han hecho declaraciones categóricas, directas. Hablo de un Guillermo Maldonado, hablo de un Kenneth Copeland, que comenzaron a soplar que se fuera el virus y hoy sus estados están en un estado terrible. Entre muchos otros quizá, pero a lo menos esas personas que han hecho declaraciones y han sido una falsedad, que no es la primera vez que lo hacen. Lo serio del asunto es que hay multitud de gente que sigue creyéndoles. Lo peor es que se utiliza el nombre de Jesús como que fuera un amuleto. En el nombre de Jesús, y lo decimos gritando y con ímpetu y con denuedo, hermanos, Dios no va a hacer lo que nosotros se nos antoja que haga, Dios va a hacer lo que Él va a hacer, porque Él es soberano. Él es soberano. Lo peor de todo esto, como le decía, es que hay multitud de personas que por carecer de una fe sólida, real y verdadera, una fe sólida en lo que tenemos que tener fe, en Dios y su evangelio,
hay multitud de personas que por carecer de esa fe están confundidas. ¿Cómo le explica usted a una persona de la congregación que el pastor el domingo dijo que se secaba el virus y el lunes se murió? Eso confunde la fe, eso trae confusión y sin embargo es la realidad que estamos viviendo y estaba profetizado desde tiempo atrás. Esta multitud que carecen de una fe sólida, les cuesta aceptar que Dios es soberano, que Dios quiere sanar a quien quiere sanar y quiere llevarse a quien quiere llevarse, porque Dios es soberano. Les cuesta en un momento aceptar que el ejercer nuestra fe, por el hecho de que aún el gobierno quiere en algún momento legislar cómo debemos hacer nuestro culto, tenemos que, como iglesia, saber y estar bien cimentados en nuestra fe y saber que esta es una guerra espiritual. Que en un momento determinado se va a manifestar en prácticas que quieren ser limitadas, porque esta es una guerra real y tenemos que saber que la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino nuestra ciudadanía está en los cielos. La Biblia dice que aquí somos peregrinos, vamos de paso nada más. We have a job to do. And that's it. Tenemos un trabajo que hacer and that's it. Y cuando yo lo haga, si Dios quiere llevarme, bendito sea su nombre. I did what I had to do and that's it. Los que somos cristianos no nacimos de voluntad de hombre, de voluntad de carne, nacimos de Dios y vamos a regresar a Dios. Esa es la realidad que la Biblia marca. Dios es soberano, Dios va a sanar a quien quiera sanar, recuperar a quien quiera recuperar y se va a llevar a quien Él quiera llevarse. Es lo que la palabra de Dios dice. Cuando tenemos una fe sólida, puede costarnos aceptar que vivimos un tiempo donde la falsedad se mueve en todos los ámbitos y las iglesias no son la excepción. Por eso es que hay falsos ungidos, por eso es que hay falsos maestros. Esa es la realidad que vivimos. La realidad es que nuestro mundo está cambiando a pasos acelerados. Hoy nos enfrentamos a cambios que no sabemos cómo va a reaccionar las sociedades. Sin embargo, Dios quiso que usted y yo viviéramos acá, porque nos mandó en este tiempo y en este lugar, y el Dios que llama es el Dios que capacita, para poder enfrentar en el nombre del Señor lo que tenemos que enfrentar. Pero el mundo está cambiando a pasos acelerados en todos los aspectos. Ahora, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, el cielo no ha cambiado, la tierra se convulsiona, pero el cielo está tranquilo. Dios no ha cambiado, amados hermanos. Su plan sigue siendo el mismo desde el principio. Ahora bien, Dios no cambia. Dios no ha cambiado ni cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si realmente le conocemos, recalco, si verdaderamente le conocemos, if we truly know God, if we really know God, we're going to be calm. We're going to have peace in our hearts. Vamos a tener paz en nuestros corazones. Vamos a tener tranquilidad porque decimos, Dios no ha cambiado. Él está en control de toda la situación. Si realmente le conocemos. Ahora, para conocerle, necesitamos pasar tiempo en su palabra y tiempo en comunión con Él. Para realmente conocer a Dios tenemos que pasar tiempo con Dios. Hay un dicho, yo crecí con este dicho que no lo entendía hasta que me casé. Aquel dicho que dice, no es lo mismo verla venir que vivir con ella.
Y no sé por qué lo dicen solamente al lado de las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres dirán, no es lo mismo verlo venir que vivir con él. Un día de estos un hermano me comentaba de un amigo que le decía acerca de la relación con su esposa, que no sé por qué exactamente salía esto que dice, me imagino que vivir con tu esposa no es fácil, no ha de ser fácil, creo que le dijo. Y el amigo le respondió, ¿y tú crees que vivir conmigo es fácil? Hasta que uno llega a esa situación de iniciar una nueva relación familiar, se da cuenta de la realidad de ese dicho, porque comienza a conocer a la persona, comienza a ver cómo reacciona ante las cosas cotidianas de la vida. Cosas que a usted no le molestan, a ella le molestan, cosas que a ella no le molestan, a usted le molestan y pueden ser hasta ridículas, absurdas. Y se hace, we make a big deal about it. Perdemos el control, nos exaltamos, hacemos caras feas, gritamos. Como que nadie lo ha hecho, ¿verdad? Solo yo, porque siento que me está rebotando esa... O nos quedamos callados en el punto, ¿verdad? Nos quedamos callados. ¿Estás enojado? Bueno, dime algo. Y podemos pasar hasta días en esa situación. Y nos damos cuenta y decimos, wow, esto le molestó. Tan sencillo, pero le molestó. Y comenzamos a conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con esa persona. Vivimos con Dios. Tenemos una relación constante con Dios. ¿O es una relación nada más de iglesia? ¿O es una relación nada más de ver prédicas en el internet? ¿O es una relación externa? Por eso, si algo tenemos que saber es que tenemos que conocer realmente a Dios, al Dios que no cambia, a través de la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, la adoración, la comunión con Dios a través de la oración. Es el ejemplo que Jesús nos dejó. La palabra de Dios dice que pasaba tiempo a solas con Dios, aún a veces noches enteras en la búsqueda de qué era lo que el Padre quería hacer. Personalmente creo con mucha firmeza que muchos que asisten a la iglesia no conocen a Dios. Sí me oyó bien y se lo voy a repetir. Personalmente creo que muchos que asisten a la iglesia no conocen a Dios. Y no me refiero nada más a esta iglesia, me refiero a todas las iglesias. Comparten la fe cristiana, les gusta en algún momento, pero realmente no conocen a Dios, sino creen en Dios y le conocen de una manera liviana, de una manera superficial, de una manera condicional, de una manera a su manera. Tiene un evangelio estilo Frank Sinatra. I did it my way. Lo hice a mi manera. Amados hermanos, Dios es Dios. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Él no cambia y tenemos que conocerle y aceptar como Dios es para poder tener una vida que le agrade por lo que Él es. Aunque gran cantidad de personas, espero que aquí no, pero sería quizás un deseo nada más. Pero hay gran cantidad que no le conocen de verdad, sino que creen en Dios de acuerdo a sus propias deducciones de lo que Dios es, o lo que se ha escuchado acerca de Dios, lo que se les ha dicho acerca de Dios. Pero sin tener una verdadera y constante relación con Dios, eso es imposible. Fíjese que a veces yo me asombro al ver gente cristiana, por ejemplo,
Este es un ejemplo muy sencillo, pero real en relación a esto. Que cuando muere alguna persona, quizás un ser querido, dicen, ahora hay otro ángel en el cielo. ¿Ha oído usted eso? Yo entiendo el espíritu, yo entiendo la intención. Lo que están tratando de decir es que se fue una persona, y valga la redundancia, que cuando nos morimos todos somos buenos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Qué buen hombre era él. Y la viuda no está llorando de dolor, sino de alegría que al fin, hermano, se fue, ¿verdad? Porque le pegaba, no le daba para el gasto, etcétera, ¿verdad? Todos somos buenos cuando nos morimos. Yo entiendo la intención, es quizás porque se extraña, dice, hay un ángel más en el cielo, pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso marca realmente que a veces hay ignorancia del plan de Dios, de lo que realmente nos espera detrás del momento final de nuestra vida. Los ángeles son los ángeles y los ángeles no van a ser humanos, ni los humanos van a ser ángeles. Para el humano solamente dos destinos: arriba o abajo. Entiéndase, cielo o infierno. Pero le digo de que a veces, de acuerdo a nuestras propias convicciones, nosotros, o nuestras propias deducciones, es la idea que tenemos acerca de Dios. Y esto es bíblico, porque la palabra de Dios en Romanos 1, no lo voy a leer con usted porque lo hemos hablado en otras oportunidades, de que la gente comienza a hacerse una idea de Dios, pero como no lo puede comprender, o a lo menos no aprueba el hombre como Dios es, entonces comienzan a hacerse sus propios dioses, de acuerdo a sus propias deducciones e ideas. Por eso es que leímos Job, un hombre que Dios mismo dio testimonio de él, delante del diablo, y le dijo, ¿acaso no has visto a mi siervo Job? Un varón que tiene temor mío. Y sin embargo, después de 42 capítulos donde hay una historia donde Job estaba en la cima y de repente llega al fondo, enfermo, quebrado, donde llegan sus amigos, y una gran lección que nos da este pasaje es que dice que se llegaron y se quedaron sentados con él. Hay momentos donde uno no sabe qué decir ante la difícil situación que otra persona esté pasando. Y en esos momentos a veces lo más prudente es quedarse callado y nada más dejar saber, aquí estoy, y no abrir la boca. Después la abrieron y comenzaron a decir algunos casos, algunas cosas que no eran correctas, acusando a Job. Pero después de 42 capítulos leímos que este hombre dice, de oídas te había oído, pero ahora, óigame esto, curiosamente, después de la aflicción, después de un trato sorpresivo, porque Job no se esperaba eso, después de un terrible trato de parte de Dios, porque al final de cuentas fue Dios el que lo permitió, el diablo le pidió permiso a Dios. Y cuando Dios comienza a tener un trato con Job, le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Como decía la TLA, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Muchos en medio de estas crisis que están pasando, podemos llegar a conocer facetas de Dios que antes no conocíamos. De su fidelidad, de su fuerza. Job vio a Dios en la adversidad. Seguramente Job reconoció que Dios era soberano y que está sobre todo y hace como Él quiere hacer. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios hace como Él quiere hacer. Efesios 1:11 dice de esta manera, dice que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién le dice a Dios lo que Dios tiene que hacer? Su voluntad. Dios le dice a Dios lo que tiene que hacer y Dios hace lo que Dios dijo que tenía que hacer. Él sí hace las cosas a su manera y es el dictamen bíblico eterno. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. La TLA dice, Dios siempre lleva a cabo sus planes. Si no, preguntémosle a Jonás. ¿Ve a Nínive? No, me voy a Tarsis. ¿Vas a ir a Nínive, Jonás? No, te equivocaste, me voy a Tarsis. Y usted sabe la historia. Al final, vomitado. ¿Qué más podríamos decir? Asustado porque estar, hermano, 3 días y 3 noches en el estómago de un monstruo marino o pez marino, hermano, va a ser terrible. Y al final, ¿llegó a Nínive? Claro que llegó. Dios siempre va a hacer lo que tenga que hacer. Ahora, hoy día, donde vivimos un cristianismo en su generalidad, espero que usted no esté viviendo este cristianismo. Y espero que yo no esté viviendo este cristianismo. Pero hoy día donde vivimos un cristianismo superficial, es muy necesario que se predique, que se enseñe, que se recuerde qué es lo que la Biblia dice que es Dios. O cómo es que la Biblia dice que Dios es. Jeremías 9, 23 y 24, un pasaje que lo hemos tocado varias veces acá, pero que es específico sobre esto. Dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Y añade, dice, pues yo, hablando del Señor, yo soy el Señor. Dice que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloríese de esto, que me entiende y me conoce. El reto que tenemos hoy es poder volvernos al camino de un verdadero y real conocimiento de Dios, de su soberanía, de su señorío, de su poder, de la dignidad de su alabanza. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, tenemos la gran bendición que Jesucristo ha dado a conocer y ha revelado la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3, le leo y dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El apóstol Pablo menospreció todo lo que había alcanzado, toda la posición social que tenía, menospreció todo esto, menospreció todo lo terrenal en comparación al valor de conocer a Cristo Jesús. Porque conociendo a Cristo Jesús, estaba conociendo la esencia de Dios. Porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. En Filipenses 3, del 8 al 11, le leo rápidamente, le recuerdo, dice, y aún más, el apóstol Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor,
por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y recalca, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Oiga esto, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No podemos separar a Dios de Jesús, porque Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Son uno, comparten la misma naturaleza. Jesús lo testificó cuando dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Clarísimo, yo y el Padre somos uno. En el 17:3 de Juan dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Aleluya. El 17:22 dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. ¿Hay división entre Dios Padre y Dios Hijo? No, son uno. Comparten la esencia de su naturaleza. Ahora, el Señor Jesús habló en muchas ocasiones que las Escrituras, y cuando habla de las Escrituras está hablando del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Jesús dijo en varias oportunidades que las Escrituras daban testimonio de Él. Y en las Escrituras usted no va a encontrar Jesucristo. En el Antiguo Testamento no va a encontrar Jesucristo. Sin embargo, está hablando de Dios, pero como Él y el Padre son uno, y Él es la expresión exacta de su naturaleza, por eso Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Por eso no podemos dividir, no podemos decir en algún momento, bueno, el Antiguo Testamento entonces es para la ley, pero ahora como vivimos en gracia, no tenemos que guardar, por ejemplo, la intención de los 10 mandamientos. ¿Podría alguien decir, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que era temible, pero ahora, gracias a Dios por Jesucristo, tenemos entrada con toda confianza al trono de la gracia y pues vamos a disfrutar la gracia? Le recuerdo, el Padre y el Hijo son uno. Y en el Antiguo Testimonio se daba testimonio de lo que realmente es Dios. Amados hermanos, no quiero ponerle miedo, quiero ponerle terror a que descuide la salvación que por misericordia nos han sido dadas. Que no nos creamos que somos mejores que Israel. Romanos dice, si ellos que eran los escogidos fueron desechados, tú por tanto teme. No sea que seas desechado. Y tengo la intención, no quiero llevarlo a mucho hoy, solo a que veamos un par de salmos. Qué maravilloso leer los salmos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han consolado los salmos? Nos han bendecido los salmos. Pero quiero que veamos a lo menos 2 salmos que nos den una idea de quién es Dios. El Dios al cual cantamos, al cual servimos. Realmente tenemos la conciencia clara de lo que es Dios. Pastor, ¿por qué me está hablando de esta manera? Yo tengo, si mucho, 10 años, máximo 15 de vida productiva en el ministerio. And I don't want to waste them. Necesito poner mi vida en orden delante de Dios. Y si puedo persuadir a alguien que ponga la suya en orden también, para que seamos tenidos por dignos de ser arrebatados. Porque si me ha seguido en Apocalipsis, se ha dado cuenta que that's not a child's play. No es un juego lo que estamos viviendo. Salmo 5, versículo 4 al 7, dice, solo para que le quede
establecido que lo que le dije sí es cierto. En Juan 5:39 es donde Jesús dijo: examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que tenéis en ella la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso al examinar ahorita Salmo 5 del 4 al 7 vemos que dice: porque, a ver, léalo conmigo si puede, así, si se quitó la máscara, calladito en mente, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo, los que se jactan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Creo, estoy firme creyente sobre esto, que todos los días los cristianos deberíamos llegar con un corazón arrepentido a pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Si alguien me dice: no, ya yo le pedí, ahora por fe yo vivo la vida, me está manifestando que nunca ora. Porque si seguimos la oración que el Señor dejó como modelo, en la oración que el Señor dejó como modelo dice que pidamos: perdona nuestras faltas. Juan dice: si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Even today, the day of the Lord, Sunday, many of us came here with sin in our lives. Por pequeño que haya sido: ay, pastor, pero fue una mentirita blanquita. Mentira, mentira. Necesitamos venir siempre: Señor, perdóname. Por eso dice David: por la abundancia de tu misericordia, yo puedo entrar. Por tu misericordia yo puedo entrar. Pero si usted mira cada uno de estos aspectos, dice que Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Voy a decirle nada más aquí de estas. Los que se jactan, dice que no estarán delante de sus ojos. Que no llegue usted con familiares, amigos, vecinos: no, mire, esto es... Porque a veces hay esta actitud, dice: mire, humildemente, esta es mi casita. Y es un caso, ¿no? ¿Verdad? No, mire, yo realmente, no lo digo para que usted sepa, ¿verdad? Pero realmente yo he alcanzado esto, he alcanzado lo otro. Cuidado, porque si usted dice que su Dios es el Dios de la Biblia, cuando usted y yo tenemos ese tipo de actitud jactanciosa, a Dios le da náusea. Dios quiera que cada vez que nosotros decimos para la gloria de Dios, realmente sintamos decirlo para la gloria de Dios. El único propósito, con mi esposa estamos cada vez más ahondando sobre esto, el único propósito por lo cual estamos vivos es para que el resto de nuestras vidas podamos ser instrumentos que puedan darle gloria a Dios. That's it. Que busquemos la gloria de Dios. Yo me he tenido que arrepentir delante de Dios y: Señor, ¿cuántas veces yo no he sido jactancioso? Y tú aborreces al jactancioso. Sin embargo, al humilde lo acerca. Cuidado con la jactancia, porque su Dios no se agrada de eso. Can you do something good? That's because God gave you the opportunity and the talent to do it. Por su cuenta no lo podría hacer. Por su cuenta muchos de nosotros estaríamos inmersos en drogas, en violencia. Seríamos la lacra de la sociedad. Hoy nos respetan, ¿por qué? Porque Él extendió su mano, su misericordia nos levantó, y lo que está haciendo es para que a Él sea la gloria. En lo que se ve, porque es notable, y en lo que no se ve. Despojémonos de toda jactancia. Aborrece a todos los que hacen iniquidad.
cada vez que nosotros pensamos hacer algo malo, lo planeamos. Y lo voy a hacer de esta manera, a esta hora, para que no me cachen. Su Dios lo aborrece. Aborrece esa actitud. Yo sé que usted ama a sus hijos. No me cabe la menor duda. Pero ¿qué cuando tienen acciones que usted sabe que no son las correctas? ¿No me va a decir usted que por su amor tan grande que tiene, usted entonces les aplaude? Bravo, mijito. Si usted es un buen padre, lo que va a hacer es tratar de estropear esa acción. Tratar de poner una cara que le ofende. Te sigo amando, pero tus actitudes me decepcionan. No es lo que Dios tiene para ti, no es lo que yo quiero para ti, no es por lo cual me he esforzado. Tú puedes hacer algo mejor que eso. Es exactamente lo que el Señor hace. Cada vez que nosotros estamos con jactancia, con iniquidad. Salmo 86, del 8 al 10. En otra nota, este salmo dice: no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Nuestro Dios es hacedor de maravillas. Ese es el Dios al cual servimos. Si usted me dirá, pero pastor, ¿por qué el precio es tan grande? Porque es un Dios grande. Porque cosas que jamás usted y yo podríamos recibir, porque son imposibles humanamente hablando, Dios lo puede hacer. Salmo 68, 33 dice: cantad al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son desde la antigüedad. He aquí, Él da su voz poderosa, atribuida a Dios, fortaleza. La TLA dice: reconozcan su poder. ¡Aleluya! Su majestad es sobre Israel y su poder está en los cielos. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder a su pueblo. Amados hermanos, en estos salmos nos dan a conocer que Dios es grande, que Dios es imponente, hacedor de maravillas. Y esta verdad, óigame bien esto, esta verdad que Dios es grande y es hacedor de maravillas, pueden darnos la victoria en contra de cualquier adversidad. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Pueden darnos la victoria en cualquier adversidad, sea física, económica, emocional. Tenemos un Dios que hace maravillas. Ese es nuestro Dios. Salmo 90, 11 habla y dice, hablando acerca de la eternidad de Dios y hablando acerca también de la fragilidad de la vida humana, o de lo corto de la vida del hombre, de lo transitorio de la vida del hombre por causa de su pecado. Este Salmo 90, 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Óigame esto. A ver, repita conmigo esta frase: temor que se te debe. Quizá usted me dirá, pastor, pero eso no suena como un evangelio de gracia. No, sí. Porque le cité en Romanos, donde dice que temamos. El apóstol Pablo habla también, si no estoy mal yo, en Tesalonicenses, donde dice que no descuidemos una salvación tan grande, sino podamos trabajar para mantenerla, no descuidarla. Dice aquí la palabra en este salmo, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Creo esto, creo que es una declaración muy cierta. Si usted comenzó bien en su vida, qué bueno.
Pero si muchos no comenzamos bien en nuestra vida, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Quizá usted comenzó sirviendo a un Dios falso, comenzó nada más con religión, pero sin ninguna vida de Dios. O quizás hoy todavía usted está viviendo un evangelio superficial. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Que terminemos nuestra carrera realmente en un verdadero conocimiento de Dios. Y por eso el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que podamos traer sabiduría a nuestro corazón. La TLA dice, la fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Yo crecí, mis padres ya eran cristianos no cuando yo nací creo, pero sí cuando ya fui a la escuela. Hicieron un esfuerzo en ponernos, creo que más a mí, en los primeros años de estudio en colegios cristianos. Y había un colegio donde estudié como 3 años, donde todos los días nos hacían repetir Proverbios 1:7, que muchos de ustedes lo saben, que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza o el conocimiento. Y todos los días decían eso. Y es porque es una realidad. Si queremos que el resto de nuestros días sean días de sabiduría, la base de ello es que tengamos reverencia y temor a Dios. Porque Dios es un Dios que merece reverencia. Y no me refiero nada más cuando estamos aquí, porque aquí todos podemos ser reverentes. Pero me refiero a la manera en que nos vamos a conducir estando fuera de este lugar. Si nuestra actitud va a honrar el nombre de Dios. Si nuestras acciones y nuestras reacciones van a honrar el nombre de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El 9:10 lo dice de igual manera. Ahora, termino entonces y pregunto, ¿es inteligente aquel que se preocupa solo por esta vida temporal? Por esta vida pasajera, descuidando y poniendo en riesgo su vida eterna. ¿Qué cree usted? ¿Será inteligente aquel que se preocupa solo en lo pasajero, sabiendo que somos un soplo y estamos descuidando nuestra eternidad? Creo que no. En Lucas capítulo 12, no se la voy a leer, se la voy a recordar. El Señor habló de una parábola de un hombre que dice que sembró su terreno y ese año le dio una cosecha tan grande que no le cabía en los graneros. Capítulo 12 de Lucas, del versículo 13 en adelante. Y entonces dice que este hombre pensaba para sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. Se le vino una brillante idea. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio. La TLA traduce, qué tonto eres.
La King James Version y la New International Version traducen "You fool". Cuando él dijo, todo esto lo tengo para el resto de mis días, el Señor le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es cuando vivimos para nosotros mismos nada más y no vivimos para desarrollar el plan de Dios en nosotros. Amén.